tenemos. Sí. Bueno, nos dará una charla acerca del camino entre sistemas binarios y la fusión de agujeros negros y estrellas. Pues muchas gracias por la invitación y por la presentación. Sí, voy a hablar entonces de las binarias en general, las que emiten rayos X también, y de la historia de estas binarias evolucionando hasta la fusión. Y bueno, me podéis parar sin problema si hay preguntas y sobre todo si no entendéis lo que estoy diciendo. Empiezo con esto, que es la imagen de una nova que fue descubierta en 1604 por Kepler, que fue visible durante 2 años. La Stella Nova, que era la primera nova vista desde el occidente, y esta nova, bueno, era la primera prueba para los occidentes que las estrellas no eran como vivas para siempre, que podían morir, aunque no sabían que estaban muriendo esta estrella. Eso es el diagrama, es un uso de estrellas que describe, bueno, no voy a explicar mucho porque esto se conoce bastante bien, la luminosidad con el tipo espectral, la temperatura, la secuencia principal, las gigantes, supergigantes. Pero este diagrama Spoon-Russell describe la evolución de una estrella sola, aislada, y que no interactúa con otra estrella, no intercambia material ni momento angular. Y de hecho, nos damos cuenta ahora que la mayoría de las estrellas, y sobre todo las estrellas las más masivas, pertenecen a sistemas múltiples de binarias o sistemas triples o más múltiples. Más del 70% de estas estrellas masivas de tipo espectral O o B pertenecen a binarias, sistemas múltiples. Y entonces, durante su vida, durante su evolución, experimentan un intercambio de material o de momento angular. Y eso cambia completamente la evolución de esta estrella, porque pues este diagrama es para una estrella que no pierde masa, no pierde momento angular. Entonces, si una estrella pierde masa o momento angular, cambia completamente el trayecto de esta estrella en el diagrama. Lo siento, Jorge, que empezamos. Sí. Y entonces la transferencia de material o de momento angular cambia completamente la evolución de las estrellas. Y eso es lo que voy a contar un poco en este seminario. La evolución de las estrellas, bueno, eso es conocido, la evolución de las estrellas menos masivas acaban en enanas blancas, después las más masivas acaban en estrellas de neutrón o de agujero negro. Y eso es la evolución, es solamente una estrella, pero si son dos también se intercambian materia, pero acaban en uno de estos objetos compactos. Así que en esta charla voy a primero hablar de los diferentes tipos de binarias de acreción. Después hablaré de la evolución de estas binarias de acreción. Insistiré un poco en 3 pasos que son muy inciertos en la evolución de estas binarias. Después os contaré un poco las binarias que fueron descubiertas por Integral, un satélite europeo que todavía sigue orbitando. Y acabaré con la distribución galáctica de las binarias de alta masa, antes de concluir. Entonces, primero un poco de introducción sobre las binarias de acreción. Binarias de acreción hay de 2 tipos. Binarias de velocity de baja masa, que se refiere a la masa de la estrella que llamamos compañera. Hay como 250 de esas binarias y estas intercambian material por el desbordamiento del lóbulo de Roche, que se acumula en el punto de Lagrange y después forma un disco de acreción.
Las binarias de rayos X de alta masa, que se refiere a esta estrella, hay como 167 binarias de alta masa, no rellenan el núcleo de Roche, pero hay un viento estelar muy intenso y la acreción es del viento directamente. Así que el objeto compacto acreta material del viento de la estrella masiva. Las binarias de baja masa hay como entonces 60% de todas las binarias. Es una estrella compañera que tiene un tipo espectral más tardío que B, con una masa menos de la masa solar. Y como lo dije antes, eso es el diagrama de los equipotenciales de gravedad con los puntos de Lagrange. Y eso es el lóbulo de Roche de la estrella, y cuando lo rellena, el material pasa por aquí, por el punto de Lagrange L1, y se acumula en el disco de acreción aquí. Los objetos compactos pueden ser, aquí no hablo de las variables cataclísmicas, que son con enanas blancas. Aquí lo que solamente de las que tienen esas de neutrón o agujero negro. De hecho, la primera que fue descubierto de las binarias que vienen a los X era SCO X1, que es una binaria de baja masa con estrellas de neutrón. Estas fuentes también las llamamos microcuásares, porque imitan un poco a los procesos que hay en los cuásares. Y hay chorros, hay jets. Eso, por ejemplo, es una de mi fuente preferida, porque trabajo mucho durante mi tesis sobre esta fuente, con la estrella compañera aquí, disco de acreción aquí, que no se ven aquí en este diagrama. Bueno, entonces los microcuásares son muy conocidos acá, me imagino, porque Félix Mirabel trabajó mucho sobre este tipo de fuentes, y Félix era mi director de tesis hace ahora muchos años. Las binarias de alta masa tienen una estrella compañera tipo O o B, una masa más alta que 10 masas solares, y hay tres tipos de binarias de alta masa diferentes. Hay la BE. La BE hay como ahora 40 binarias de tipo BE. La BE es una estrella que gira muy rápidamente y tiene un disco de, no sé cómo se dice, un disco de decreción se dice, alrededor, y el objeto compacto orbita alrededor, y cada vez que entra en el disco de acreción coge un poco de material de este disco, y eso hace la emisión en rayos X. Las supergigantes, en contrario, no tienen este disco así, pero tienen un viento estelar muy fuerte. El objeto compacto, en lugar de tener una órbita excéntrica, como en el caso de las BE, aquí tiene una órbita más circular y mucho más cerca de la estrella. Entonces, el objeto compacto acreta material directamente del viento de la estrella supergigante. Y aquí hay muchos ejemplos de fuentes bastante luminosas que emiten así. Y hay otro tipo que se conoce mucho menos de este tipo de binarias, son estrellas supergigantes que casi rellenan el núcleo de Roche. Así que tienen un viento estelar, el objeto compacto acreta de este viento estelar, pero también, como casi rellenan el núcleo de Roche, hay también material que forma un disco de acreción. Y conocemos unas fuentes de este tipo. Ahora hablaré después de estas fuentes que conocemos. Y de los microcuásares, las fuentes que tienen disco de acreción y jets, conocemos de binarias de baja masa y de alta masa. Y por ejemplo, hay una fuente que es bastante conocida, que se llama Cygnus X1, que es la única binaria de alta masa que tiene acreción por el viento de la estrella y también por un disco de acreción. Y que tiene como objeto compacto un agujero negro confirmado por la masa, que es como 15 masas solares. Entonces es bastante alta para que estemos seguros que es un agujero negro.
Entonces estas fuentes, estas binarias, las vemos cuando emiten rayos X. Pero la vemos solamente en una fase de la evolución de estas dos estrellas que están juntas. Eso es un trabajo que hicimos con un estudiante el año pasado, Warren Matsuno. Aquí se ve la velocidad de la temperatura, es un diagrama Bose, y aquí pusimos el tipo espectral, eso es la secuencia principal. El tipo espectral de las binarias que conocemos, las binarias que emiten rayos X, para ver cuál es el tipo espectral de la estrella compañera cuando la binaria está en la fase de emitir rayos X. Y aquí en verde son las que, el tipo espectral de la compañera que está con un objeto compacto que es una enana blanca. En rojo es el tipo espectral de la compañera que está en una binaria con estrella de neutrón o agujero negro. Pero eso es el tipo espectral de la binaria de baja masa. Y aquí en azul el tipo espectral de las binarias de alta masa que está con un objeto compacto que puede ser o estrella de neutrón o agujero negro. Entonces aquí vemos que estas estrellas compañeras están o en esta parte del diagrama de Bose, binarias de baja masa, o en esta parte son binarias de alta masa. Y los procesos de acreción son diferentes, aquí acumulando por disco de acreción, y aquí o con el disco de decreción o por el viento estelar. Y después estas fuentes evolucionan y hasta evolucionan intercambiando material y momento angular hasta la explosión de supernova y se vuelven un objeto compacto. Bueno, eso es un poco la introducción sobre este tipo de binarias. Y ahora voy a hablar más de la evolución de estas binarias desde su formación hasta la fusión, y es lo que nos va a interesar. Las binarias evolucionan, finalmente van a fusionar, y cuando fusionan comienza la emisión de ondas gravitacionales, y bueno, hasta ahora con los observatorios LIGO y Virgo vimos binarias de agujeros negros o binarias de estrellas de neutrón. Pero todavía no vimos muchos eventos, menos de 10. Y cuando empecé otra vez a observar los detectores de ondas gravitacionales, vamos a ver mucho más de estos eventos. La punta del iceberg. Y lo que es interesante es que las binarias de hoy son las ondas gravitacionales de mañana. Pero igual mañana está muy lejos. Eso es lo que vamos a ver. Bueno, eso es un concepto en francés, pero bueno, son los detectores. No voy a hablar mucho de estos detectores, pero ahora tenemos dos que están detectando este tipo de eventos, que eso es el LIGO en Estados Unidos. Hay dos así, con brazos de 4 kilómetros, y Virgo, que está a la frontera entre Francia e Italia, que tiene brazos de 3 kilómetros. Y estos detectan las ondas gravitacionales, detectaron una serie de eventos. El primero fue con agujeros negros muy masivos, 36 y 29 masas solares, que la pregunta es cómo producir estos agujeros negros que son tan masivos, porque vienen de estrellas que todavía eran más masivas. Y produciendo un agujero negro de 62 masas solares, perdiendo en el proceso 3 masas solares. Y eso es el diagrama donde se ve la emisión, aquí, de ondas gravitacionales. Tengo eso es el ruido, que no se oyó, obviamente, pero es esta frecuencia traducida en acústica para oírlo. Pero lo que es interesante es que es exactamente el tiempo que hay desde que se empieza a obtener la señal hasta que fusiona. Era muy rápido. Bueno, después hubo más eventos con agujeros negros menos masivos.
este 23 y 13 masas solares, este 14 y 7 dando un agujero negro de 21 masas solares, este 31 y 19 masas solares dando un agujero negro de casi 50 masas solares, este de 7 y 12 masas solares dando un agujero negro de 18 masas solares. Cada vez se pierde unas masas solares durante este proceso. Y este último, 31 y 25 masas solares, que dan un agujero negro de 53 masas solares. Lo que es interesante es que todos los de antes tenían una localización en el cielo muy amplia, y este más precisa, la localización, porque estaba también Virgo, al mismo tiempo que LIGO. Y el último evento que también estaba Virgo es este, con dos estrellas de neutrón de 1.36 y, bueno, entre 1.36 y 2.26 y 8.86 y 1.36 masas solares, que dieron un objeto compacto que todavía no sabemos lo que es, entre estrella de neutrón y agujero negro, de 2.82 masas solares. Probablemente es una estrella, es un agujero negro porque no hay estrellas de neutrón tan masivas como esta. Una consulta. Sí. La ubicación así como alargada de la inclinación tiene que ver con la orientación de los brazos. Sí, claro. Es que esta orientación, me gusta mucho esta orientación viene de porque estaba solamente el LIGO, los dos brazos están bueno, unos miles de kilómetros entre los dos, pero la triangulación no es bastante precisa para cubrir una parte muy precisa del cielo. Entonces, por eso está muy alargado. Claro. Y de hecho, cuando no lo tengo aquí, pero este evento solamente visto por LIGO es también muy alargado. Y el Virgo está así, es donde el lugar donde se cruzan los dos te da una precisión mejor. Esas son las masas de los agujeros negros y estrellas de neutrón que conocemos. Arriba son las que bueno, se han visto con los detectores LIGO y Virgo. Se ven los dos agujeros negros y después lo que se formó como un agujero negro final. Y esto se ve aquí como en violeta, se ven estos agujeros negros que descubrimos con las binarias de rayos X. Y aquí se hizo con la velocidad radial, solamente mirando una estrella, las líneas de una estrella compañera, y mirando cómo se mueve la estrella solamente con el movimiento de la perturbación gravitacional del agujero negro que está al lado. Y lo que es interesante es que se ve que las masas se mezclan. Así que estamos mirando la misma población de agujeros negros, salvo que los detectores detectan por la sensitividad agujeros negros más masivos, y en rayos X detectamos agujeros negros menos masivos. Y aquí son las estrellas de neutrón. Aquí visto por rayos X, o también se puede detectar con los púlsares la masa del rayo. Y aquí son los dos que fueron descubiertos con LIGO y Virgo, y esto es el objeto que no sabemos lo que es. Estas observaciones han aportado muchas preguntas. La primera es cómo evolucionan las binarias de su formación a su fusión. Hay muchos procesos que todavía no conocemos bien. ¿Cómo estimar la tasa de fusiones? Esto depende de muchas cosas, de la metalicidad, por ejemplo, de cuánta masa pierde una estrella durante su evolución. ¿Cómo podemos identificar a los progenitores de la fusión? O sea, cómo ir un poco para atrás para saber cuáles son los objetos, las estrellas que dieron nacimiento a estos objetos compactos que vemos con la emisión de ondas gravitacionales. Y al final, ¿cuáles son las propiedades? O sea, la relación de masa, la masa total,
la separación orbital, el spin de las binarias antes de la fusión. Y todas estas preguntas no tenemos respuestas claras todavía. Y es lo que voy a explicar un poco ahora. Claro, el primer evento, por ejemplo, donde se vio agujeros negros muy masivos, la pregunta era cómo podemos construir estrellas tan masivas para que dé nacimiento a agujeros negros tan masivos. La evolución de binarias, hay 3 canales diferentes que son posibles. Ahí está la evolución clásica de estrellas aisladas, binarias, que están juntas, 2 estrellas juntas, que van intercambiando material y momento angular, y esta binaria está como aislada, o sea, no interactúa con el resto de la galaxia. Eso se llama como las binarias del campo. Sí, esto pensamos ahora que hay como 90% de las binarias que evolucionan así. Después hay este proceso que se llama una mezcla homogénea de estrellas de contacto. A veces la llamamos las kissing stars. Y como se están tocando estas estrellas, hay una evolución homogénea de las 2 estrellas. La evolución es simultánea, evolucionan al mismo ritmo. Pensamos que hay como 10% de binarias que pueden evolucionar así. Y ahí hablamos de estrellas muy masivas que van evolucionando de manera simultánea. Y la última es la captura mareal, por ejemplo, en cúmulo de globulares, por ejemplo. Clústeres densos que ahí se van acercando 2 estrellas y después evolucionan juntas. Voy a hablar un poco más ahora de este canal, que es probablemente lo más probable en todos los canales. Este canal aislado clásico es el canal ahora que pensamos que es lo principal para fusionarse dentro del tiempo de Hubble. Porque claro, una binaria, cuando está girando, siempre pierde energía por gravitación. Pero para esperar a que fusionen, hay binarias que podemos esperar como 10 veces el tiempo de Hubble. Entonces no vamos a verla fusionar antes de ahora y antes de mucho tiempo. Eso es la evolución de binaria de baja masa, eso es la evolución de binaria de alta masa. Y la evolución diferente, bueno, porque depende del ratio de masa entre el objeto, una estrella y la otra estrella, la separación orbital, el viento estelar, todo esto. Y hay una fase que se ve aquí que se llama la envoltura común, como en envelope, que es una fase que todavía, voy a hablar un poco de esto, pero todavía no conocemos muy bien cómo funciona. Y lo que es interesante es que las binarias de baja masa sabemos que han pasado por esta fase de envoltura común, entonces han sobrevivido a esta fase. Y las binarias de alta masa no pasaron todavía por esta fase. Así que no sabemos si estas binarias de alta masa van a sobrevivir o no a esta fase y se van a volver en binarias. Y al final podemos tener binarias de binarias blanca con esta de neutrón, o esta de neutrón con esta de neutrón, o esta de neutrón con agujero negro, o agujero negro con agujero negro. Hay diferentes tipos de binarias al final. Voy a concentrarme un poco ahora en las binarias de baja masa. La formación es con estrellas de masa menos de una masa solar, por lo menos por una de las estrellas que desborda el lóbulo de Roche, es esta fase. Después atraviesa y sobrevive la fase de envoltura común, sobrevive por las binarias de baja masa donde vimos la acreción de rayos X. Después del evento de supernova, la segunda estrella también evoluciona y después se vuelve una binaria de baja masa emitiendo rayos X por la acreción que tiene un periodo orbital como de un día.
Mientras al principio, a la formación de estas estrellas, el periodo orbital podía ser mucho más largo, como de 10 o 100 veces más. Y el proceso que permitió reducir el periodo orbital se hace aquí, en la envoltura común. Aquí, como la envoltura se pone alrededor también de la otra estrella, hay mucha fricción y eso hace perder mucha energía y esta estrella se acerca mucho del centro de este. Así reducimos mucho la distancia orbital entre las dos estrellas. Y al final acaban como sistemas binarios, estrella de neutrón y enana blanca. Eso es para las binarias de baja masa. Para las binarias de alta masa, la formación es con estrellas de masa más mayor que una masa solar, desbordamiento del núcleo de Oort. Después de la primera supernova, la segunda estrella evoluciona y ahí tenemos periodo orbital que son como 100 días, ¿sí? Bastante largo, pero las iniciales, las estrellas al principio tenían periodo orbital de como 10 días. ¿Sí? Aquí se aumentó el periodo orbital. Se aumentó, pero se va a bajar aquí durante la envoltura común. Es lo mismo en la fricción. Y aquí no se sabe si estas binarias van a sobrevivir a esto. Y aquí hay dos posibilidades. Cuando entramos en la fase de envoltura común, o la energía de la envoltura es demasiado grande. Y este objeto compacto se va a acercar, y aquí entrar directamente en el núcleo de la estrella. Y eso, si es una estrella de neutrón, en el núcleo de esta estrella se llama un objeto de Thorne-Sittkopf, y Sittkopf, que tenemos solamente un candidato ahora que pensamos que es un objeto de Thorne-Sittkopf. Eso es una evolución posible. Y si la energía de la envoltura no es bastante, entonces la envoltura se va y quedan dos objetos que están muy cerca uno de otro. Y esta binaria de estrella de neutrón, o binaria de agujero negro, es esta que vamos a ver fusionar luego. Después del segundo evento de supernova de esta estrella. Y aquí estas binarias son bastante cerca y después solamente pierden energía con la radiación gravitacional y se acercan y fusionan en un tiempo de tiempo. Bueno, la binaria de alta masa, empezamos con periodo orbital de más de un año. Tenemos este proceso donde emiten rayos X, después la envoltura común. Las binarias de alta masa, si tienen un periodo bastante largo, van a sobrevivir a la envoltura común. Y luego van a seguir este proceso y se van a fusionar. Pero las binarias que tienen un periodo orbital demasiado corto no sobrevivirá a la envoltura común. Entonces se va a parar aquí el objeto Thorne-Sittkopf. Así que es un ajuste entre el periodo orbital y la energía de esta envoltura que permite a las binarias de alta masa llegar hasta el punto de ser binarias. Por eso vemos menos binarias que fusionan que binarias de alta masa. No todas las binarias van a fusionar en un tiempo de otro. Y hay unas que nunca van a fusionar, las que acaban aquí en esta fase de envoltura común. Bueno, acabé ahora con la descripción de la evolución y ahora voy a hablar un poco de tres pasos inciertos en esta evolución de binarias. El primero es la patada, se dice patada, la patada natal o el kick natal. En francés decimos kick. No sé, igual en castellano también. Es la velocidad sistémica en el evento de supernova, cuando está el proceso de supernova, como no es simétrico, recibe como una patada y entonces recibe una velocidad sistémica que si la velocidad es demasiado grande puede destruir la binaria.
Ese es el sistema binario, o se destruye o sigue juntos, y si sigue juntos tiene una velocidad más grande. Y eso es un trabajo que hizo Félix, por ejemplo, sobre unas fuentes para mirar un poco los sistemas que tienen una velocidad grande para ver cuál era el kick que habían recibido, o la patada que habían recibido al momento del proceso de supernova. Y se puede hacer simulaciones así para saber cuál era el trayecto en la galaxia de estas binarias. Eso es algo que no conocemos muy bien, porque no sabemos muy bien todavía modelizar la supernova y saber cuál será la velocidad que va a recibir la binaria, o por lo menos la estrella que va por este evento de supernova. Eso es complicado todavía. El segundo paso es la intensidad del viento estelar, que las estrellas masivas tienen mucho viento estelar, muy intenso, pero depende mucho de la metalicidad. Por ejemplo, eso es la pérdida de masa por viento estelar con la metalicidad. Eso es la metalicidad solar, después menos metalicidad. Se ve que pierden menos masa por viento estelar cuando la metalicidad es baja. Y pensamos que es por eso que los primeros objetos que se vieron, los primeros agujeros negros que fueron detectados por LIGO, estaban probablemente en un lugar donde la metalicidad era mucho más baja. Entonces las estrellas masivas perdieron menos masa y pudieron hacer agujeros negros más masivos. Eso es la masa final del agujero negro con la metalicidad. La masa del agujero negro puede ser más alta con una metalicidad que es más baja que la solar. Y eso es el trayecto de la evolución de estas estrellas masivas, que empezamos con estrellas de casi 100 masas solares para llegar hasta estos agujeros negros de 30 y 36 masas solares. Esto es el diagrama Sturm-Russell con el viento estelar. Y se ve aquí, eso es con la metalicidad solar. El viento estelar, aquí en rojo es lo más alto, más intenso. Se ve que hay mucho más viento estelar, muy intenso para las estrellas masivas, que son las que están en las binarias de alta masa. Y por eso es difícil, de las binarias de alta masa que tenemos ahora en la Vía Láctea, es difícil llegar hasta agujeros negros masivos. Igualmente, seguramente no podemos llegar hasta agujeros negros de 30 masas solares. Bueno, el último paso incierto de la evolución binaria es la fase de envoltura común. Aquí tenemos cuando la primera estrella rellena el núcleo de Roche. Aquí hay un transfer bastante estable, después el transfer se pone inestable y aquí llega la fase de envoltura común, donde se hace la fricción. La fricción viscosa en esta envoltura, que es de hidrógeno, y aquí podemos bajar el periodo orbital de un factor hasta 100. Así que empezamos con un periodo orbital de 100 días, por ejemplo, y aquí acabamos con un periodo orbital de 1. Ya os dije antes, una fase donde no sabemos si la binaria sobrevive o no a esta fase. Porque puede llegar a esta discusión la envoltura o la fusión de los dos objetos en objetos soloncíclicos. Y aquí tenemos una simulación. Eso es el rayo de radio orbital, la distancia entre los dos objetos, y aquí es el tiempo. Y se ve que es una fase que es muy rápida, porque la fase de emisión de rayos X en estas binarias es como 100.000 años. Y aquí la modelización de la envoltura se pasa en 100 días. 100 años. 100 años comparando con 100.000 años. Así que es muy rápido. Y lo que se ve aquí, y ya será un poco más rápido.
Lo que se ve aquí es una simulación, así que no lo vimos todavía. Vemos objetos que están antes o después de la envoltura común, pero no vemos objetos que están dentro de la envoltura común. Lo que se ve aquí es la órbita de los dos objetos que se están acercando mucho en un tiempo rápido del orden de 100 años. Y es una fase que tuvimos que añadir en la evolución de las binarias, porque veíamos núcleos de estrellas muy cerca uno de otro, que venían de estrellas masivas que no podían entrar en esta distancia, así que tenían que estar mucho más cerca. Entonces es una fase un poco ad hoc que añadimos después, a posteriori, para explicar por qué estos núcleos estaban tan cerca. Y la cuestión es cuántos sistemas sobreviven a esta fase, todavía eso no lo sabemos, no podemos contestar. Bueno, y después la evolución nos da la tasa de fusiones. Y usando la curva de sensibilidad de LIGO, por ejemplo, podemos intentar decir, y las observaciones que tienen, podemos derivar la masa, espinas binarias y estimar la tasa de fusiones. Y todavía eso es muy incierto. Ahora tenemos una tasa como de 1 a 20 fusiones por mega años en una galaxia tipo Vía Láctea, pero eso se va a ajustar con las nuevas observaciones que van a hacer a partir de octubre, que hay que acordarse que todavía tenemos menos que 10 eventos, así que no es mucho para saber exactamente cuál es la tasa. Voy a hablar un poco ahora de las binarias que descubrió Integral, el satélite europeo. Es un satélite que reveló 2 nuevas categorías de binarias de alta masa. Las primeras son estas supergigantes obscurecidas, que son persistentes en rayos X. Tiene una densidad de columna de más que 10 a la 23, y bastante alta, con periodo orbital corto de como 4 días hasta 10 días máximo, y una luminosidad de rayos X bastante elevada. Las compañeras son de tipo entre O8 y B1. Eso es el primer tipo de fuentes que fue revelado por Integral. Y el segundo son transitorias de rayos X supergigantes rápidas, que se llama también SFXT. Super Fast X-ray Transforms, que tienen llamaradas, ¿se dice? Flares rápidos y intensos. Y eso fue un poco una sorpresa porque son estrellas supergigantes con un objeto compacto que gira bastante cerca de la estrella. Entonces esperemos una emisión bastante persistente. Pero es como hay un periodo donde no se ve nada de rayos X y después se ve flares así muy intensos. La cuestión es cómo explicar estos flares, aunque el objeto compacto está muy cerca de la estrella supergigante con un viento estelar muy intenso. Y hay posibilidades de contestar a esta pregunta diciendo que es el viento estelar que no es homogéneo, es solamente cuando la estrella de neutrón pasa a través de cúmulos de viento estelar que hay acreción, entonces emisión de rayos X. Y con el satélite Integral quintuplicamos la proporción de supergigantes conocidas. Antes conocemos como 7 y ahora conocemos como 36. Así que pudimos hacer más estudios sobre las propiedades de estas fuentes. El resto son las DG, las que tienen un disco de degresión, acelerándolo rápidamente. Y aquí es un trabajo de Francis Fortin, que es un estudiante de tesis, que identificó más de estas fuentes, más supergigantes todavía, en la galaxia. Así que como es un satélite que todavía sigue orbitando, estamos descubriendo todavía más fuentes y estamos intentando identificar más de estas fuentes. Ahora os enseño el diagrama de Corbett, que eso es el original. Lo siento, no se ve mucho en la
la imagen es el periodo orbital con el periodo de spin de la estrella de neutrón. Eso es un diagrama donde se ponen solamente las fuentes que tienen periodo de spin. Entonces, las fuentes que son las binarias de alta masa con estrella de neutrón. El periodo de spin con el periodo orbital. Así vamos de 10 a la menos 1 segundo a 10 a la 4 y aquí de 1 a 1000 días. Y lo que se ve aquí son las BE, que os conté antes que las BE son estas estrellas que tienen un disco de decreción con la estrella de neutrón, que cada vez que pasa dentro del disco de decreción acreta material y gira más rápidamente. Por eso tenemos una correlación entre el periodo de spin de la estrella y el periodo orbital. Las estrellas que están más cerca de la estrella pasan más a menudo dentro del disco y giran más rápidamente. Por eso hay esta correlación. Hay un transfer de momento angular. Estas son las fuentes que desbordan el logro de Roche, con periodo orbital más corto y spin también más rápido, más corto, más bajo. Y estos son las supergigantes, que aquí se ve que no hay correlación entre el periodo de spin y el periodo orbital, y no hay correlación porque, como es acreción por viento estelar, no hay una dirección privilegiada, como en el caso del disco de decreción. Así que el transfer puede ser de un lado a un momento y el transfer de momento angular. Puede ser de un lado y después de otro lado. Entonces se cancelan los dos. Por eso no hay correlación entre el periodo de spin y el periodo orbital. Y si os acordáis de lo que dije antes, las binarias que tienen un periodo orbital de menos de un año no sobreviven a la envoltura común. Entonces son todas estas. Todas las binarias que tenemos en nuestra galaxia, las binarias de alta masa, no hay ninguna que podría sobrevivir a la fase de envoltura común. Así que ninguna de estas podemos verla fusionar y emitiendo onda gravitacional. Eso es según entendemos ahora cómo evoluciona las binarias. Igual, eso se puede desplazar un poco, hay una incertidumbre, pero bueno, eso es la idea que tenemos ahora. Y ahora voy a dedicar un poco más a estas fuentes supergigantes. Eso es un tipo de fuente que es interesante en el contexto de la envoltura común. Es una fuente que emite muchas líneas, así que tiene un exceso infrarrojo muy alto, un objeto muy oscurecido, y que tiene como una envoltura, una estratificación de su envoltura fotosférica. Es una estrella supergigante que está aquí, muy luminosa, como 10 a la 6 luminosidades solares, 30 masas solares, 20 rayos solares. Este objeto es interesante porque cuando hacemos un ajuste de este objeto, estas son las líneas que vemos en infrarrojo medio, se ve que es una estrella supergigante que está como 20.000 grados de temperatura, que hay alrededor de una cavidad hasta llegar a un punto donde hay material que se acumuló y que está calentado a 5.000 grados. Es lo mismo, utilizamos un modelo que está hecho para las estrellas que se están formando. Y alrededor hay como un disco que está a menos de 1.000 grados. Y lo que es interesante es que tenemos ahora el periodo orbital de la estrella de neutrón, que está como 80 días alrededor de esta superficie. Y la estrella de neutrón orbita exactamente en este bordo, que se llama el ring. El bordo donde empezamos a tener material. Antes no hay nada porque la temperatura es demasiado alta. Entonces, la estrella de neutrón está justamente aquí, donde hay mucho material que se acumuló. Y eso significa también que la estrella de neutrón
está siempre acretando material y tenemos una emisión bastante persistente de rayos X. Y la evolución de esta binaria es interesante porque de hecho no sabemos si es una estrella de neutrón o un agujero negro. Si es una estrella de neutrón, parece que la binaria no va a sobrevivir en la fase de envoltura común y es un candidato ideal para ser un objeto de Soros-Sittkov. Si vamos a tener la estrella de neutrón que va a llegar dentro de esta estrella supergigante. Esta que va a pasar de aquí a de aquí. En cambio, si es un agujero negro, parece que va a sobrevivir la fase de envoltura común y que el corredor orbital se va a reducir después de la fase de envoltura común. Seguramente va a llegar hasta unos días de corredor orbital. Y aquí podría ser un candidato ideal para progenitor de fusión. Se va a fusionar en un tiempo que es menos que el tiempo de Hubble. Entonces aquí tenemos un objeto que es un candidato ideal que está entrando en la fase de envoltura común y que según la naturaleza del objeto compacto o se vuelve en un objeto de Soros-Sittkov o va a fusionar dentro del tiempo de Hubble. Y ahora voy a acabar con la última parte, que es la distribución galáctica de binarias de alta masa. La Vía Láctea se ven las binarias de baja masa, que se ve en verde aquí. Son estrellas bastante viejas, porque tienen menos masa, pueden vivir más tiempo, y se ve más en el bulbo galáctico. También, como tienen más tiempo, pueden migrar fuera del plano. En cambio, las binarias de alta masa, en rojo, así, aquí, están en el plano galáctico y no migran mucho porque como son estrellas masivas no tienen tiempo de migrar mucho fuera del plano y se quedan hacia las direcciones de los brazos espirales porque son ahí que nacen. Le hicimos un trabajo con Alexis Conejo hace unos años que hicimos un ajuste de binarias de alta masa. Entonces, el ajuste solamente tomamos las binarias por cuales teníamos la magnitud de ese óptico infrarrojo. Y estas binarias que tenemos aquí, hay 46, las pusimos en un modelo galáctico con 4 brazos espirales y añadimos aquí los complejos formadores de estrellas. No sé si se han llamado así. Star Forming Complexes. Aquí están en verde, las binarias en azul. Y después lo que hicimos es que miramos la correlación en posición entre las binarias y los complejos. Y tuvimos una correlación de como un tamaño entre una binaria y un complejo de formación estelar de 0.3 kiloparsec, o sea, las binarias siempre están cerca del complejo de formación estelar. Y después, la distancia media entre dos binarias es de como 1.7 kiloparsec. Así que la correlación era bastante fuerte entre la posición de la binaria y la posición de los complejos de formación estelar. Eso significa que las binarias de alta masa en el promedio se quedan cerca del lugar donde nacieron, cerca de los lugares de formación estelar. Pero hay unas que no estaban cerca del lugar. Y entonces tuvimos que hacer algo más, tuvimos que tener en cuenta la rotación propia del brazo galáctico. Y eso es lo que hicimos aquí. Aquí en azul son la posición de la binaria y después en verde, en gris, azul, verde y rojo es la rotación de los brazos galácticos que van disparando la formación estelar en los complejos de formación estelar. Y mostramos que la distribución de binarias de alta masa está desplazada por algo como 10 millones de años con respecto a los brazos espirales.
Y eso es más o menos el tiempo que hay entre el nacimiento de las binarias y la fase donde emiten rayos X. Y estas binarias pudimos medir, gracias a esta rotación de los brazos galácticos, pudimos medir la edad, que es entre 20 y 80 millones de años. Entonces ahí medimos la edad entre la formación de esas binarias y la fase de emisión de rayos X, que todavía falta toda la parte hasta el final de la binaria. También pudimos medir la distancia de migración después de recibir el kick o la patada al evento de supernova. Y eso medimos entre 50 y 90, la velocidad de entre 50 y 90 km por segundo. Entonces, este trabajo lo hicimos solamente con 46 binarias de alta masa, que no es mucho. Y ahora estamos esperando a que salgan más parámetros sobre esas binarias, sobre todo con el próximo data release de Gaia. Y eso es un trabajo que estamos haciendo con Federico. Y esperemos que haya más binarias y parámetros más actualizados para poder hacer un trabajo más preciso, porque ya se ve que aquí de estas 46 binarias que estudiamos hay como 10 BE por cuales conseguimos obtener la edad y la distancia de migración y solamente 4 supergigantes. Lo que queremos hacer es un estudio más general, con más binarias, para tener resultados más seguros. Bueno, antes de acabar, la último slide. Contamos ahora como más o menos 20.000 estrellas O en la galaxia. 33% que están en binarias, evolucionando con transfer de materia. Y si asumimos que hay como 50% de esos sistemas que sobreviven a los kicks con una edad de 17 años, podemos estimar que hay como una binaria de alta masa que se forma cada 7.000 años, que va a durar como 10 a 5 años. La binaria de alta masa, el proceso donde cuando emiten rayos X, dura como 10 a 100.000 años. Las binarias con estrella de neutrón con periodo orbital corto no sobrevivirá a la envoltura común y se va a volver en un objeto Son-Sittkopf, donde la estrella de neutrón entra en el núcleo de la estrella compañera. La binaria con estrella de neutrón con periodo orbital largo se van a volver en binaria de estrella de neutrón y hará una fusión después de un tiempo de Hubble. Así que estos periodo orbital largo significa más de un año de periodo orbital. Y las binarias con agujero negro, con periodo orbital corto, pueden sobrevivir a la fase de envoltura común. Se vuelven en binarias con Wolf-Rayet, o sea, el núcleo sin la envoltura de la estrella, y después fusionan también en un tiempo de Hubble. Bueno, ahora tenemos a LIGO y Virgo. Hay que acordarse también que LIGO y Virgo solamente ven la fase final de la fusión. Y LISA, que son 3 satélites espaciales que serán lanzados por la Agencia Espacial Europea. LISA, con cada uno de los satélites a una distancia de 5 millones de kilómetros, midiendo la posición de cada uno a unos picómetros, van a poder medir la evolución de estas binarias mucho antes de la fusión, durante la evolución de la binaria, solamente cuando están orbitando uno alrededor del otro. Eso es la frecuencia de LIGO Virgo. Eso es la frecuencia de LISA, que es como entre 10 menos 5 a 10 menos 1 Hz.
En cambio, la frecuencia que mide los detectores LIGO-Virgo es más como entre 1 y 10 a la 3 Hz. Así que ahí vemos la fase final, ahí veremos toda la evolución antes de esta fase. Pero bueno, no es ahora, es hasta 2030. Para los más jóvenes que están en esta sala. Bueno, aquí, así acabo con esto, las conclusiones. Las binarias, la evolución, la evolución con integral y la distribución galáctica. Y bueno, yo creo que acabé con esto. Eso es una película que hicimos con una binaria de estrella de neutrón al lado de esta supergigante que emite mucho material, que hace como una envoltura de polvo, de gas, que se ve solamente, podemos ver en infrarrojo. Es esta fuente que tiene mucho exceso de infrarrojo que os conté antes. Y aquí está esta estrella de neutrón. Y esta estrella de neutrón, cuando hay dos posibilidades, eso es la emisión de rayos X cuando pasa en la envoltura. Si tiene una órbita circular, emite de manera persistente. En cambio, si tiene una órbita excéntrico, entonces no se ve nada aquí, no hay emisión de rayos X, solamente cuando está cerca de la estrella que entra dentro de la envoltura, que se ve emisión de rayos X. Así que vemos una emisión casi periódica de rayos X. Muchas gracias por su atención.